Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia de drama, una historia que entrelaza el éxito deportivo con la amargura de la traición. Una historia que sacude los cimientos de una leyenda Hugo Sánchez. A sus 66 años, Hugo el Pentapichichi, el ídolo mexicano, se enfrenta a un golpe devastador. La infidelidad de su esposa Isabel Martín. Pero no se trata de una simple aventura, sino de un entramado de secretos, mentiras y un dolor profundo que Hugo está dispuesto a revelar al mundo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará la forma en que ven al astro del fútbol y a su hasta ahora inquebrantable matrimonio. La noticia explotó como una bomba. Primero fueron susurros en los pasillos de la prensa deportiva, luego portadas escandalosas en las revistas del corazón. Hugo Sánchez. El hombre que parecía tenerlo todo, el que conquistó España con su talento y carisma, se veía derrumbado por una traición que jamás imaginó. Isabel Martín. Su compañera de vida durante más de 3 décadas, la madre de sus hijos, la mujer que siempre estuvo a su lado, le había sido infiel. Y no con cualquiera, sino con alguien cercano a la familia, alguien que formaba parte de su círculo íntimo. El infierno se desató. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Para entender la magnitud del drama, debemos retroceder en el tiempo a los inicios de su relación. Hugo e Isabel se conocieron en Madrid en la década de los 80, cuando el futbolista comenzaba a brillar con luz propia en el Atlético de Madrid. Ella, una joven española de belleza discreta y elegancia natural, trabajaba en una galería de arte. Su encuentro fue fortuito, un flechazo instantáneo. Hugo quedó prendado de su inteligencia y serenidad, Isabel, de su arrolladora personalidad y espíritu competitivo. Se casaron al poco tiempo en una ceremonia íntima y discreta lejos del bullicio mediático. Juntos, construyeron un hogar, una familia, un imperio. Tuvieron 2 hijos, Hugo y Mariana, que se convirtieron en su mayor orgullo. Isabel siempre se mantuvo en un segundo plano, apoyando la carrera de su marido, criando a sus hijos, siendo el pilar fundamental de su vida. Era la imagen de la esposa perfecta, la compañera ideal. Pero tras esa fachada de felicidad conyugal, se escondían grietas, silencios, reproches. Hugo, obsesionado con su carrera, con ser el mejor, descuidó su matrimonio. Los viajes constantes, las concentraciones, los compromisos publicitarios lo alejaron de su familia. Isabel se sentía sola, incomprendida, relegada a un papel secundario. Intentó hablar con él, expresarle sus sentimientos, pero Hugo estaba demasiado ensimismado en su propio mundo para escucharla. La comunicación se fue deteriorando hasta convertirse en un monólogo. Isabel se fue apagando, perdiendo su brillo, su alegría. Buscó refugio en sus amigos, en su trabajo, en sus hijos, pero nada lograba llenar el vacío que sentía en su corazón. Y fue entonces cuando apareció Ricardo, un antiguo compañero de Hugo, un amigo de la familia, un hombre atractivo, culto, sensible, que supo escucharla, comprenderla, hacerla sentir especial. Ricardo era todo lo que Hugo no era: atento, cariñoso, presente. Isabel encontró en él un confidente, un apoyo, un hombro en el que llorar. Su amistad se fue intensificando hasta convertirse en algo más. Una atracción irresistible, una pasión desenfrenada, un amor prohibido. Se veían a escondidas en hoteles discretos, en restaurantes apartados, en casas de amigos. Vivían una doble vida, conscientes del riesgo que corrían, pero incapaces de renunciar a su amor. La infidelidad se prolongó durante años. Hugo, ciego por su ego, no sospechaba nada. Estaba convencido de que tenía el matrimonio perfecto, la familia ideal. Se jactaba de su felicidad, de su éxito, de su buena suerte. Pero la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Y en este caso fue una llamada telefónica anónima la que destapó la olla. Una voz femenina desconocida le reveló a Hugo la traición de su esposa. Le contó detalles escabrosos de sus encuentros con Ricardo, le dio nombres, fechas, lugares. Hugo se negó a creerlo. Pensó que era una broma de mal gusto, una venganza de algún enemigo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en su mente. Decidió investigar por su cuenta. Contrató a un detective privado que siguió a Isabel durante semanas. Las pruebas fueron irrefutables.
Fotografías, vídeos, mensajes de texto confirmaron sus peores sospechas. Isabel lo estaba engañando con Ricardo. El mundo de Hugo se derrumbó. Sintió una rabia incontrolable, un dolor lacerante, una humillación profunda. Se enfrentó a Isabel exigiendo una explicación. Ella negó todo al principio, pero ante la evidencia no pudo seguir mintiendo. Confesó su infidelidad con lágrimas en los ojos, arrepentida, suplicando su perdón. Le juró que amaba a Hugo, que Ricardo solo había sido un error, un desliz. Pero Hugo no estaba dispuesto a perdonar. La traición era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Decidió divorciarse. Un divorcio contencioso, mediático, escandaloso. La prensa se hizo eco de la noticia, destapando los trapos sucios de la pareja. Hugo e Isabel se enfrentaron en los tribunales disputándose la custodia de sus hijos y la división de bienes. El proceso fue largo y doloroso, lleno de reproches, acusaciones, resentimientos. Los hijos sufrieron las consecuencias de la separación de sus padres, viéndose obligados a tomar partido, a elegir entre uno y otro. La familia que Hugo había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en pedazos. Pero la historia no termina aquí. Hugo, a pesar del dolor y la humillación, decidió rehacer su vida. Se refugió en su trabajo, en sus amigos, en su familia. Volvió a enamorarse, a confiar en el amor. Aprendió de sus errores, reconoció sus fallos, perdonó a Isabel. Entendió que la vida es un camino lleno de obstáculos, de alegrías y tristezas, de aciertos y errores. Y que lo importante es aprender de ellos, seguir adelante, no rendirse jamás. Hugo Sánchez. El ídolo, el pentapichichi, el hombre que lo tenía todo, demostró ser un ser humano vulnerable, capaz de amar, de sufrir, de perdonar. Su historia es un ejemplo de superación, de resiliencia, de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también doloroso, que la traición puede destruir, pero también fortalecer, y que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad. ¿Pero qué hay de Ricardo? ¿Qué papel jugó en todo este drama? Ricardo era un hombre ambicioso, envidioso, resentido. Siempre vivió a la sombra de Hugo, admirando su éxito, envidiando su fortuna, deseando su vida. Vio en Isabel la oportunidad de vengarse de su amigo, de arruinar su felicidad, de ocupar su lugar. La sedujo con halagos, con promesas, con mentiras. La manipuló para que le fuera infiel a Hugo, para que lo abandonara, para que lo dejara solo y desamparado. Ricardo era un villano, un traidor, un ser despreciable, pero también era un producto de sus propias frustraciones, de sus propios complejos, de sus propias miserias. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la envidia, del resentimiento, de la ambición desmedida. Isabel, por su parte, se arrepintió de su infidelidad. Reconoció que había cometido un error, que había lastimado a Hugo, a sus hijos, a ella misma. Intentó enmendar sus errores, pedir perdón, recuperar su familia. Pero era demasiado tarde. La confianza estaba rota, la herida era incurable. Isabel pagó caro su traición, sufriendo el rechazo de sus hijos, el desprecio de la sociedad, el remordimiento de su conciencia. Su historia es una lección sobre la importancia de la fidelidad, del compromiso, del respeto. Una lección que nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que nuestros errores pueden marcar nuestras vidas para siempre. La historia de Hugo Sánchez, Isabel, Martín y Ricardo es un drama de proporciones épicas. Una tragedia moderna que nos muestra la fragilidad del amor, la fuerza de la traición, la complejidad de las relaciones humanas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestras propias vidas. Una historia que nos recuerda que el amor, la fidelidad, el perdón son los pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. Y que a pesar de todo siempre hay esperanza. Pero la historia no acaba aquí, porque el drama continuó incluso después del divorcio. La relación entre Hugo e Isabel siguió siendo tensa y conflictiva. A pesar de los intentos de ambos por mantener una relación cordial por el bien de sus hijos, los resentimientos y las heridas del pasado seguían muy presentes. Las disputas por la custodia de los hijos, la pensión alimenticia,
La división de bienes se prolongaron durante años, envenenando aún más la relación entre ellos. Los hijos atrapados en medio de la batalla sufrieron las consecuencias de la guerra entre sus padres. Mariana, la hija menor, se distanció de su madre culpándola de la ruptura de su familia. Se refugió en su padre, al que veía como la víctima de la situación. Hugo Jr. El hijo mayor intentó mantener una relación equilibrada con ambos padres, pero le resultaba cada vez más difícil. Se sentía dividido, presionado, manipulado. La situación afectó a su rendimiento académico, a su vida social, a su salud mental. Los hijos se convirtieron en las víctimas colaterales de la infidelidad de su madre y del divorcio de sus padres. Pero la vida a veces nos depara sorpresas inesperadas. Años después del divorcio, Hugo Sánchez sufrió un grave accidente automovilístico. Estuvo al borde de la muerte luchando por su vida en un hospital. Durante ese tiempo, Isabel estuvo a su lado, apoyándolo, cuidándolo, rezando por su recuperación. El accidente sirvió para que ambos reflexionaran sobre sus vidas, sobre sus errores, sobre sus prioridades. Se dieron cuenta de que a pesar de todo, seguían queriéndose, que seguían siendo una familia. El perdón llegó de forma natural, sin reproches, sin rencores. Se reconciliaron no como pareja, pero sí como amigos, como padres, como seres humanos. Hugo Sánchez e Isabel Martín demostraron que el amor puede transformarse, que el perdón puede sanar, que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Su historia es un ejemplo de madurez, de resiliencia, de esperanza. Una historia que nos enseña que el amor no es perfecto, que las relaciones son complejas, que los errores se pueden perdonar y que la vida siempre vale la pena vivirla. Ricardo, por su parte, pagó caro su traición. Perdió su trabajo, sus amigos, su reputación. Se quedó solo, sin el amor de Isabel, sin el perdón de Hugo, sin la amistad de nadie. Se arrepintió de sus actos, reconoció su error, pero era demasiado tarde. Su vida se convirtió en un infierno, en un pozo sin fondo. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la envidia, del resentimiento, de la ambición desmedida. Una advertencia que nos recuerda que la traición siempre tiene consecuencias, que el mal siempre se paga y que la vida siempre nos pasa factura. Hugo Sánchez Márquez. Un nombre sinónimo de excelencia futbolística, resonancia global y un legado imborrable en el corazón de México y España. Su historia, lejos de ser una simple crónica de goles y trofeos, es un tapiz intrincadamente tejido con hilos de ambición, dedicación implacable, talento innato y una personalidad que para algunos controversial, para otros simplemente auténtica, lo convirtió en una figura polarizante, pero indiscutiblemente influyente en el deporte rey. Para comprender la magnitud de Hugo Sánchez, es necesario sumergirse en las profundidades de su origen en la Ciudad de México, donde un niño soñador, impulsado por la pasión y el amor por el fútbol, comenzó a forjar su camino hacia la inmortalidad. Su infancia, transcurrida en un entorno familiar que valoraba la educación tanto como el deporte, sembró las semillas de su posterior disciplina y ética de trabajo. Sus padres, Hugo Sánchez Portugal y María Isabel Márquez, siempre enfatizaron la importancia de la formación académica, inculcándole el valor del esfuerzo y la perseverancia, lecciones que sin duda marcarían su trayectoria profesional. Contrario a la imagen estereotipada del futbolista que abandona los estudios para dedicarse por completo al deporte, Hugo Sánchez siempre buscó un equilibrio entre sus aspiraciones deportivas y sus responsabilidades académicas, obteniendo incluso un título en odontología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Este aspecto de su vida, a menudo eclipsado por sus hazañas en el campo, revela una faceta poco conocida de su personalidad, demostrando su inteligencia, dedicación y capacidad para sobresalir en diferentes ámbitos. Su amor por el fútbol se manifestó desde temprana edad, participando en torneos infantiles y juveniles, donde rápidamente destacó por su habilidad, velocidad y olfato goleador. Fue en las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, donde comenzó a pulir su talento bajo la tutela de entrenadores que supieron reconocer su potencial y guiarlo en su desarrollo. Desde sus primeros entrenamientos, se hizo evidente que Hugo Sánchez poseía algo especial, una chispa divina que lo diferenciaba del resto. Su capacidad para anticipar los movimientos de los defensas, su precisión en el remate y su instinto asesino frente al arco
lo convertían en una amenaza constante para las defensas rivales. Su ascenso en las categorías inferiores fue meteórico y pronto se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Su debut en la primera división con los Pumas de la UNAM en 1976 marcó el inicio de una carrera profesional llena de éxitos y reconocimientos. Rápidamente se convirtió en un referente del equipo universitario, liderando la delantera y anotando goles que quedarán grabados en la memoria de los aficionados. Su carisma, su entrega en cada partido y su conexión con la afición lo convirtieron en un ídolo instantáneo. Durante su primera etapa con los Pumas, conquistó el campeonato de liga en la temporada 1976-1977, demostrando su capacidad para rendir bajo presión y su liderazgo dentro del campo. Este título, el primero de su carrera, fue un punto de inflexión, que confirmó su estatus como una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Su talento no pasó desapercibido para los ojeadores europeos, y en 1981 dio el salto al fútbol español fichando por el Atlético de Madrid. Su llegada al club colchonero generó grandes expectativas, y Hugo Sánchez no defraudó. A pesar de las dificultades iniciales para adaptarse al fútbol europeo, más táctico y físico, que el mexicano rápidamente demostró su valía, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en varias temporadas. Su capacidad para marcar goles espectaculares, su habilidad para el regate y su inteligencia táctica lo convirtieron en un referente de la afición rojiblanca. Durante su etapa en el Atlético de Madrid, conquistó la Copa del Rey en 1985, un título que significó un gran logro personal y que consolidó su imagen como uno de los mejores delanteros de Europa. Sin embargo, fue su llegada al Real Madrid en 1985 lo que catapultó su carrera a la estratosfera. En el club blanco formó parte de una generación dorada que dominó el fútbol español durante la segunda mitad de la década de 1980. Junto a figuras como Emilio Butragueño, Miguel Pardesa, Manolo Sanchís y Rafael Martín Vázquez, conformó la famosa Quinta del Buitre, un equipo que practicaba un fútbol vistoso, ofensivo y efectivo. Hugo Sánchez se convirtió en el máximo exponente de este estilo de juego, anotando goles de todas las formas y colores, muchos de ellos acrobáticos y espectaculares. Su capacidad para rematar de cabeza, su precisión en el tiro y su instinto goleador lo convirtieron en una pesadilla para las defensas rivales. Durante su etapa en el Real Madrid, conquistó 5 campeonatos de liga consecutivos de 1985 a 1990, una Copa del Rey 1989 y una Copa de la UEFA 1986. Además, se consagró como el máximo goleador de la Liga Española en 5 ocasiones: 1985, 1982, 1987, 1688 y 1990, un hito que le valió el apodo de Pentapichichi. Su dominio goleador en España lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados y respetados del mundo. Sus goles, muchos de ellos verdaderas obras de arte, se convirtieron en parte del imaginario colectivo del fútbol. Su famoso remate de chilena ante el Logroñés en 1986, considerado uno de los mejores goles de la historia, es un ejemplo de su talento, creatividad y valentía. Este gol, que desafió las leyes de la física y la lógica, demostró su capacidad para hacer cosas extraordinarias dentro del campo. Su celebración característica con la mano alzada y el grito de ¡Gol!, se convirtió en un símbolo de su pasión y entrega por el fútbol. A pesar de sus éxitos en España, Hugo Sánchez nunca olvidó sus raíces mexicanas. Siempre se sintió orgulloso de representar a su país y defendió la camiseta de la selección mexicana con pasión, profesionalismo. Participó en 3 Copas del Mundo, 78, 19 y 1994, aunque sin lograr el éxito deseado a nivel colectivo. Sin embargo, su presencia en el equipo nacional siempre fue un factor motivador para sus compañeros y una fuente de inspiración para los aficionados. Su gol ante Bélgica en el Mundial de México, 1986, anotado de cabeza en el Estadio Azteca, es uno de los momentos más memorables de su carrera con la selección.
Tras su exitosa etapa en el Real Madrid, Hugo Sánchez continuó su carrera en otros clubes tanto en España como en México y Estados Unidos, aunque sin alcanzar el mismo nivel de brillantez. Sin embargo, su legado ya estaba escrito en letras de oro en la historia del fútbol. Su impacto en el deporte rey trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndolo en un ícono global. Después de su retiro como jugador, Hugo Sánchez incursionó en el mundo de la dirección técnica, dirigiendo a varios equipos tanto en México como en España con resultados diversos. Sin embargo, su pasión por el fútbol y su deseo de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones siempre fueron evidentes. Más allá de sus logros deportivos, Hugo Sánchez es una figura controvertida, admirada y criticada a partes iguales. Su personalidad fuerte y a veces arrogante, su ambición desmedida y su sinceridad brutal lo convirtieron en un personaje polarizante. Sin embargo, nadie puede negar su talento, su dedicación y su impacto en el fútbol. Hugo Sánchez es un ejemplo de que con trabajo duro, perseverancia y talento se pueden alcanzar los sueños. Su legado perdura en la memoria de los aficionados al fútbol de todo el mundo. Hugo Sánchez es un símbolo de excelencia, un ejemplo de superación y una leyenda viva del deporte rey. Su historia es una inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas que sueñan con alcanzar la grandeza. Su nombre seguirá siendo sinónimo de gol, de pasión y de entrega por el fútbol. Hugo Sánchez, el Penta Pichichi, el orgullo de México, el rey del gol. Y ahora, adentrémonos en algunos aspectos menos conocidos de su vida, aquellos que revelan la complejidad del hombre detrás del mito. Su relación con la prensa, por ejemplo, siempre fue tensa. Su franqueza y su negativa a complacer a los periodistas le granjearon tanto admiradores como detractores. No era dado a los halagos vacíos ni a las declaraciones políticamente correctas. Decía lo que pensaba sin importar las consecuencias. Esta actitud, que algunos consideraban arrogante, otros la veían como una muestra de autenticidad y valentía. En un mundo dominado por la hipocresía y la falsedad, Hugo Sánchez se atrevía a ser él mismo sin máscaras ni artificios. Su vida personal también estuvo marcada por altibajos. Su matrimonio con Emma Portugal, con quien tuvo 2 hijos, Hugo y Penélope, terminó en divorcio. La relación con sus hijos, especialmente con Hugo Jr., quien también fue futbolista, fue objeto de atención mediática. La trágica muerte de Hugo Jr. en 2014 en un accidente automovilístico fue un duro golpe para Hugo Sánchez, quien se mostró visiblemente afectado por la pérdida de su hijo. Este episodio doloroso reveló la vulnerabilidad del hombre detrás del mito, demostrando que a pesar de su fama y fortuna, también era susceptible al sufrimiento y al dolor. A pesar de las críticas y los contratiempos, Hugo Sánchez nunca perdió su espíritu de lucha ni su ambición. Siempre se mantuvo fiel a sus principios y a sus convicciones. Su historia es un ejemplo de que con perseverancia y determinación se pueden superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. Su legado, más allá de los goles y los trofeos, es una inspiración para aquellos que sueñan con lograr la grandeza. Profundizando aún más en su mentalidad, Hugo Sánchez, que siempre se consideró un ganador nato. Su ambición no conocía límites. Quería ser el mejor y trabajaba incansablemente para lograrlo. Su ética de trabajo era implacable. Se entrenaba más duro que nadie, se cuidaba al máximo y se preparaba a conciencia para cada partido. Su obsesión por la perfección lo convertía en un jugador excepcional. No se conformaba con menos que la excelencia. Esta mentalidad ganadora, que algunos consideraban arrogante, fue clave para su éxito. No tenía miedo de asumir riesgos ni de desafiar las convenciones. Su confianza en sí mismo era inquebrantable. Creía en sus posibilidades y no permitía que nadie le dijera que no podía lograr algo. Su influencia en el fútbol mexicano es innegable. Abrió el camino para que otros futbolistas mexicanos pudieran triunfar en Europa. Su éxito en España demostró que los jugadores mexicanos podían competir al más alto nivel. Inspiró a una generación de futbolistas a perseguir sus sueños y a luchar por sus objetivos. Su legado sigue vivo en el fútbol mexicano. Su nombre es sinónimo de gol, de pasión y de orgullo nacional.
Hugo Sánchez es un ícono, un referente y una leyenda. Analizando su juego. Hugo Sánchez era un delantero completo con una gran capacidad para rematar de cabeza, una excelente técnica individual y un instinto goleador innato. Su habilidad para el regate, su velocidad y su inteligencia táctica lo convertían en un jugador impredecible. Su remate de chilena era su marca registrada. Pocos jugadores en la historia del fútbol han dominado esta técnica como él. Su capacidad para anticipar los movimientos de los defensas y para encontrar los espacios libres lo convertían en un peligro constante para las defensas rivales. Su juego era elegante, vistoso y efectivo. Era un espectáculo verlo jugar. Su relación con otros grandes futbolistas como Pelé, Maradona y Cruyff fue siempre de respeto y admiración mutua. Estos íconos del fútbol reconocieron su talento y su contribución al deporte rey. Hugo Sánchez siempre se sintió honrado de compartir la cancha con ellos y de aprender de su experiencia. Su humildad, a pesar de su éxito, lo convertía en un jugador aún más admirable. Considerando su impacto cultural, Hugo Sánchez trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural. Su imagen fue utilizada en campañas publicitarias, programas de televisión y películas. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de superación personal. Su historia inspiró a miles de personas a perseguir sus sueños y a luchar por sus objetivos. Hugo Sánchez se convirtió en un símbolo de México, un embajador de su cultura y un representante de su gente. En resumen, la historia de Hugo Sánchez es la de un hombre que a través del talento, el esfuerzo y la dedicación, logró alcanzar la cima del fútbol mundial. Su legado perdura en la memoria de los aficionados al fútbol de todo el mundo. Hugo Sánchez es un ícono, un referente y una leyenda. Su historia es una inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas que sueñan con alcanzar la grandeza. Su nombre seguirá siendo sinónimo de gol, de pasión y de entrega por el fútbol. Hugo Sánchez, el Pentapichichi, el orgullo de México, el rey del gol. Su biografía, rica en detalles, triunfos, controversias y emociones, seguirá siendo objeto de análisis y debate, pero su lugar en la historia del fútbol ya está asegurado.